A nadie se nos obliga a correr, a abrazar nada. No, acá no hay una agenda, una intención escondida detrás de un tema como este. No creo yo que los ancianos de esta iglesia estén queriendo imponer algo. No, nada. Sería una tontera hacer eso. Yo lo desaconsejo, por supuesto. Creemos que esto está en la Biblia y que a su tiempo cada uno de sus hijos, con la palabra de Dios y la ayuda del Señor, irán viendo las cosas. Ya dijimos ayer que Pablo no solo enseñaba estas cosas profundas, sino también oraba para que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento, para que seamos capaces de comprender. Y eso lleva tiempo, hay que ser pacientes. Por favor, dejemos todos esos golpes bajos, chicanas decimos en Argentina, no sé acá, eso que no sirve, decir, pero vos esto, vos lo otro. No ataquemos a las personas que no pueden entender o que no aceptan o que dicen, a mí esto no me convence. Nadie está tratando de ninguno de los dos bandos de imponer una herejía. Saquemos esa palabra de herejía, de lavar la cabeza, de no sé qué, de manipular, nada. Estamos con sinceridad de corazón queriendo considerar algo que vemos que está en la Biblia, que sabemos que nos preceden cientos de años de discusiones de hombres en ambos bandos que van a estar en el cielo, que Dios los ha usado de una manera preciosa. Esto no es la leche espiritual, sino estamos hablando de la carne. Y Pablo ya nos avisa de que había personas en la iglesia que no eran capaces todavía del alimento sólido. Y si en esas iglesias que Pablo enseñó, Pablo fundó, Pablo instruyó, todavía había gente que no era capaz, ¿por qué no va a pasar entre nosotros algo parecido? Puede ser que haya personas que todavía no pueden entender esto y no, aparte tienen años de creer otra cosa y no es tan fácil así, pum, de una charlita para otra uno dice, bueno, ya listo, ahora ya me cambio. No, tranquilo, no cambies nada, seguí reflexionando, pensá. Tómate tu tiempo, ¿quién te apura? Tranquilo, nadie, yo no, en mi iglesia ni hablo, no insisto con esto, no estamos pretendiendo que alguien firme nada, no es parte de nuestra, que la gente sí, para ser miembro tiene que aceptar esas cosas, tranquilo. No. Estamos de acuerdo que Cristo murió por los pecados, que la salvación es solo por fe, no por las obras, etc. Pero sí, en algún punto, esto es información preciosa que tiene que ver de nuevo con nuestro concepto de Dios, ¿verdad? Y sí afecta, subí un poquito, así no grito, sí afecta la forma en que hacemos el ministerio. Afecta el evangelismo, mucho afecta. ¿Sí? Yo digo que a mí no me gusta hablar mucho de los 5 puntos, pero yo enseguida me doy cuenta en una iglesia donde estas verdades están abrazadas, porque yo percibo, siento que Dios es el centro de todo lo que se hace. Y en una iglesia donde todavía no entendieron esto, el hombre es el centro. Y le cantan el cumpleaños, en el medio del culto para Dios. Y le cantan el cumpleaños a las personas y todo queriendo agradar a las personas, todo el tiempo a las personas. Parece que, de nuevo, como que hay una conexión entre lo que creemos y lo que hacemos. Y yo sé que ustedes, yo también canté cumpleaños, no se avergüencen. Nosotros cantamos mucho cumpleaños, ¿sí? Pero de nuevo, en nuestra ignorancia de no pensar, de creer que casi que nosotros estamos ayudando a Dios a que la iglesia crezca y funcione. Un concepto pequeño de Dios. De no entender cómo Dios quiere hacer las cosas. Entonces empezamos a recurrir a un montón de técnicas humanas. Y estamos... yo no creo que sea casualidad que en este momento de la historia todo este tema vuelva a resurgir con tanta fuerza. Porque es como que llegamos al colmo de los colmos. Lo que las iglesias hacen para enganchar gente. Ya es vergonzoso. Ustedes saben, han visto seguramente, las barbaridades que se hacen en un púlpito, los chistes que se cuentan, personas que se disfrazan. He sabido de un pastor que hasta se puso debajo de la ropa dos cosas para parecer que tenía un cuerpo de mujer, solo para hacer una broma, después se lo quitó y siguió predicando. Una cosa de locos ya. Hemos llegado a tal extremo de las barbaridades que se hacen para supuestamente ganar almas, atraer personas a la iglesia. Iglesia que parece más un boliche bailable a veces que una iglesia. Ustedes saben todo lo que estoy diciendo. Que entonces es como que de golpe llegamos a tal extremo de olvidarnos de Dios, todo el hombre, que de golpe parece que resurge esto porque esta discusión sí que es muy pertinente. Y cuando volvemos a poner a Dios en el centro, como que parece que todo empieza a encajar en su lugar, ¿verdad? Y personas dejan las iglesias.
Una iglesia que estaba centrada en el hombre, de golpe se centra en Dios, y hay personas que dicen, no, esto no, nada que ver. Esto, todo la Biblia, la Biblia, la Biblia, pará, pastor, todo la Biblia. Y sí. ¿Qué querés que hagamos? Hacete socio de un club. Y aparte, si querés otras cosas, y vení a la iglesia como debe ser para buscar al Señor, para adorar al Señor, para orar al Señor, para ofrendar al Señor, para servir al Señor. Eso es lo que debe ser. Pero lleva tiempo entender, ¿verdad? Y nosotros tenemos que tener esa paciencia. A mí me llevó tiempo. Y a medida que iba entendiendo estas cosas, qué bendición para mi vida personal. Es como un antes y un después en mi vida, yo como pastor. En mis sufrimientos, en mis fracasos, en las cosas que no funcionan. Ya realmente aprendí a descansar en Dios, a entender, y sí esforzarme mucho, pero me ha cambiado la vida en todo sentido. Confiar en el Señor, entender cómo Dios se ocupó todo de principio al fin. Y de una manera amorosa me invita a participar. Tengo una foto muy linda de mi hijo menor, cuando tenía 4 años, en una estación de servicio en Argentina, cerca de nuestra ciudad, ayudándome a inflar una rueda del auto y poniendo la tapita de la rueda, y ahí estamos los dos, y él chiquitito ahí. Y entramos al auto y él le cuenta a Mónica, mi esposa, que yo inflé la rueda. ¡Ja! Yo inflé la rueda. Y por supuesto demoramos el triple, porque la tapita se cayó y había que buscar la tapita bajo el auto. Pero para mí fue un gozo. En vez de inflar yo la rueda, que mi hijo de 4 años infle la rueda y le ponga la tapita. Y demoramos más. Así me veo yo, como pastor sirviendo a Dios. Es un gozo. Dios me invita a hacer algo que Él lo pueda hacer sin que yo lo haga. Y demora más haciéndolo conmigo. Si lo hiciera, lo haría mejor. Pero Él quiere usarme a mí. Y a vos, en lo que sea que te haya llamado a hacer. Y es hermoso tener esa imagen de Dios. Agustín decía, que tenía un concepto muy grande de Dios. Yo sin Dios no puedo. Dios sin mí no quiere. Y eso es un misterio. Dios me quiere usar a mí, te quiere usar a vos, pero Dios no está preocupado, de verdad que Dios no está preocupado porque la iglesia crezca. No está preocupado por eso. El Señor le dijo a Pedro, ¿no? Que era su iglesia, y las puertas del Hades, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Todo lo que Dios preparó para que suceda, va a suceder. Lo va a hacer y nos invita a participar y es nuestro gozo hacerlo. Pero qué bendición. Y lo miro todo el tiempo al CIDE porque es mi colega. Somos pastores y solo Dios sabe lo que ha sufrido Alcides y Marité por estar al frente de una iglesia y está Ricardo por ahí, no sé dónde estás parado. Allá estás, Ricardo. Y bueno, y Leo y Edward. Y ustedes solo saben lo que significa estar sirviendo a Dios. Y a veces es un poco insulso, digamos, un poco triste. Pero qué hermoso, es hermoso pensar en estas cosas así, nos transforma. Recién se me acercó Jorge Camargo y me hizo ver un texto, y antes de hablar de la muerte de Cristo, del valor de la muerte de Cristo, me parece que es bien pertinente. Conectando con Hechos 18, con que Dios le dice a Pablo que siga, que tome valor, que no se rinda, porque tiene mucho pueblo escogido. Miren lo que dice acá, 2 Timoteo, capítulo 2. Capítulo 2 de 2 Timoteo, verso 8, 9 y 10. Mañana que quizás salía este tema en el tiempo de preguntas y respuestas, pero bueno, es bien pertinente lo que voy a leer ahora y lo que vemos, la desviación del sermón anterior. Dice, acuérdate de Jesucristo, Pablo le dice a su discípulo Timoteo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, dice Pablo, que está preso cuando escribe esto, de este encarcelamiento, al final Pablo muere. Este es el segundo encarcelamiento de Pablo, en Roma.
Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Impresionante, 2 Timoteo 2:10. Pablo está preso, está por morir, está sufriendo penalidades por causa del Evangelio, dice, pero todo lo soporto por amor de los escogidos. Y noten que aclara, porque podría ser por amor de los escogidos que yo ya conocí, que ya se han convertido, y en vez de decir por amor de los hermanos, de los creyentes, estoy soportando todo esto por mis queridos hermanos, dice por amor de los escogidos. ¿Para qué razón? Para que ellos también obtengan la salvación, que es en Cristo Jesús, con gloria eterna. Nos anima saber que Dios escoge, que no soy yo el que convence a alguien de que se convierta, que no es mi capacidad oratoria, que no son los truquitos que me enseñaron en un curso de evangelismo, los argumentos, saber que hay escogidos. A lo mejor se refieren a eso, perdón, los que acusan a nosotros que no evangelizamos como ellos, de esa manera así rabiosa, digamos así, de que te persigo y no te suelto hasta que haga la oración. Así no, yo no evangelizo nunca más, porque eso no es hacer evangelismo. Pero sí evangelizamos. Y creer que Dios escogió nos da valor para hablar lo que hay que hablar y no transformar el mensaje para que a vos te guste. Eso es lo que hacemos. Bueno, yo no quiero pelearme con nadie, no quiero, pero bueno, quiero ayudarles en lo que más pueda, por favor, a pensar lo que la Biblia dice y, por supuesto, las implicaciones prácticas que eso tiene. Bueno, me estoy salteando acá 3 hojas para poder hablar de lo necesario de este asunto, que nos cuesta también y mucho. Es lo que más, una vez que aceptaste que Dios, existe la elección incondicional, por supuesto el hueso más duro acá de roer es por quién murió Cristo. El valor de la muerte de Cristo. O la intención, las dos cosas son distintas cosas pero están relacionadas. ¿Qué es lo que sucedió cuando Cristo moría? ¿Qué valor tiene esa muerte? Pero también qué intención tiene, ¿para quién, por quiénes murió Cristo en la cruz? Esa es la discusión. Y la verdad es que algunos textos de la Biblia nos hacen pensar que el Señor murió por todas las personas. Y algunos textos explícitamente dicen que solo murió por algunos. Y eso es un problema que necesitamos resolver. Un problema entre comillas, porque la Biblia es inspirada por Dios, no se contradice, no tiene errores. El Espíritu Santo es el autor, si bien hay varios autores, detrás de cada autor está el mismo Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, y aún el mismo autor, a veces, digamos, entre distintos autores de la Biblia está esa aparente contradicción y también en el mismo autor, a veces dice una cosa y a veces dice otra. Los arminianos, ya leímos, creen que Cristo murió por todos y hoy les hice subrayar, habíamos visto que decía que hace la salvación posible. La muerte de Cristo hace que la salvación sea posible para cualquier ser humano. Todos ellos y cada uno de ellos sí aceptan esa muerte. Los calvinistas dicen que Cristo murió solo por los escogidos. Por lo menos los 5 puntos del calvinismo. Hay estudios que se han hecho, parece que Calvino no creía esto, interesante, a propósito de los 5 puntos que los hicieron 60 años después que él murió. Yo algo investigado, me falta investigar más para escribir algo serio con referencias, pero yo creo, y lo vamos a hablar después, que yo creo lo que aparentemente Calvino creía, que no es lo que dicen los 5 puntos, no lo quiero embarullar, pero escucha. Los arminianos creen que Cristo murió por todos y no hizo, en la muerte de Cristo no salvó a nadie, solo que hizo posible la salvación para el que acepte. Los calvinistas creen que la muerte de Cristo, llevó realmente los pecados de los que él iba a salvar. Pagó por esos pecados. Expió por los pecados de los escogidos, nada más. Yo creo que la muerte de Cristo logró varias cosas simultáneamente. No creo que sea necesario escoger una sola cosa, porque en la muerte de Cristo suceden varias cosas a la vez.
Entre otras cosas, dice Colosenses, reconciliar todas las cosas consigo mismo. La muerte de Cristo es una expiación, claro que lo es. Pero también es una vindicación de la justicia de Dios. Y también es una propiciación, etc. Hay varias cosas que suceden en la cruz. Pero vamos a dejar eso para el final. Vamos a analizar de nuevo lo que dicen los calvinistas primero, los arminianos después, y los textos bíblicos. Hoy no vimos ningún texto bíblico. Necesitamos ver los textos bíblicos para ver qué hacemos con todo esto. ¿Sí? Isaías 53:6 dice: todos nosotros, ya lo cité hoy, nos descarriamos como ovejas, todos nosotros, ahí prestan atención al todos. Todos nosotros, dice Isaías, nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Obviamente, por un principio de la interpretación normal, natural, el todos nosotros que habla de los pecadores tiene que coincidir con el todos nosotros en la misma oración. Todos nosotros nos descargamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. No hay duda ahí que se habla de todos, por lo menos los judíos. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Ahí es, en Isaías 53, verso 6, está claro que lo que está diciendo Isaías es que la muerte de que el Mesías que iba a venir, Dios acá no habla de la muerte, dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Después habla de que como cordero fue llevado al matadero, etc. Que él iba a cargar los pecados de todos. ¿Correcto? No hay duda ahí. No podemos decir que el todos ahí no significa todos. Son todos. Lo mismo parece decir 1 Juan 2:2. Es hermoso, ahí dice: hijitos míos, os escribo esto para que no pequéis, versículo 1, pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y el verso 2 dice: y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se acuerdan? Eso dice 1 Juan. No solamente por los nuestros, ahí somos los creyentes, sino también por los de todo el mundo. 1 Juan, capítulo 2, verso 2. Ahí de nuevo se hace un énfasis, es que la muerte de Cristo es propiciación por nuestros pecados, pero no solamente por los nuestros, los creyentes, sino por los de todo el mundo. ¿Va bien? Hasta ahí nada nuevo de lo que vos ya sabías. Pero esto plantea un tremendo problema. Si le damos, según el valor que le demos a la muerte de Cristo. Porque si Cristo, estando en la cruz, pagó por los pecados de todo el mundo, entonces todo el mundo tiene que ir al cielo. Porque pagó todos los pecados de todas las personas, ya están pagados. Más allá, de nuevo, mañana vamos a hablar del momento de la decisión que una persona toma, pero si en la cruz Cristo estaba cargando con los pecados de las personas, esos pecados están pagados. Cargó en él el pecado de todos nosotros, dice Isaías 53. Y si cargó con ese pecado, ¿cómo es posible que una persona, ese pecado ha sido llevado sobre Cristo, él hizo un sustituto por ese pecado, y ahora resulta que hay personas en el infierno sufriendo por la culpa de los pecados que un día Cristo ya pagó? ¿Cómo puede ser eso? Eso es un problema. La Biblia dice que la sangre de Cristo opera perdón de pecados, limpieza de pecados, redención en un pecador. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó. Noten, comparado con lo anterior, nos conoció, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. La sangre de Cristo nos lava. Apocalipsis 5, 9 y 10, un cuadro ahí en el cielo que ve Juan y dice: y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado
y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Redimir es comprar. El precio de nuestra salvación es la sangre de Cristo. La sangre es lo que Dios pagó para rescatarnos. Eso, la redención es un rescate. Dice que la sangre de Cristo nos redime. Para eso se derramó. Sin embargo, la Biblia es clara que no todo el mundo va a ir al cielo. Jesús dijo, ancho es el camino que conduce a la perdición y muchos son los que van por él. Eso no es inconcebible. Ninguna persona que se llama evangélico de verdad cree que todo el mundo va a ir al cielo. No. Eso es torcer la Biblia. Entonces, algunos han resuelto este problema. Cristo en la cruz murió por todos, pero no todos van a ser salvos. Entonces, ¿qué valor tiene la muerte de Cristo? Si no sirve para salvar a todos los por los cuales Él cargó los pecados o murió. Entonces, algunos han resuelto este problema, los arminianos, diciendo que la muerte de Cristo, el valor de la muerte de Cristo, el sentido de la muerte de Cristo, no es hacer a todas las personas salvas, sino salvables, potencialmente salvables. Es decir, no está consumado todavía no está consumado. Falta que algo se agregue para que se resuelva eso. Es como un pago o un depósito que el Señor hizo en algún lado y recién cada persona que va y extrae de ahí se hace efectivo, digamos. Pero si nadie fuera a extraer nada, no sirvió para nada. Hipotéticamente hablando, ¿no? Teología ficción, como decimos. No es efectiva, real, sino potencial. Por eso les hice subrayar hoy la posibilidad y real. Esa es la gran diferencia en esta discusión. Significa entonces que después de la muerte de Cristo en la cruz, todos los hombres tienen el poder para aceptar o rechazar por sí mismos ese rescate que ya fue pagado. Se pagó por todo ya. Pero no todos van a ir a reclamar ese pago que ya se ha hecho. Va a quedar, en ese depósito va a quedar, digamos así, sangre de sobra, por decir así, imaginándonos este cuadro. En este caso, entonces, la muerte de Cristo no salva, por sí sola no salva a nadie. No tiene poder real, sino potencial de salvar la sangre de Cristo. Bueno, de nuevo, esto va conectado con otras cosas, con estos hombres que estamos muertos en delitos y pecados, que no tenemos capacidad de nosotros de hacer nada, de en sí mismo venir a Cristo. O sea, hay un pago hecho por todos, para que todos vayan y puedan sacar de ahí, pero se nos dice en la Biblia que en realidad nadie por su propia cuenta podría ir a recoger de ese pago. Si Dios no los resucita, no le da vida porque están muertos en delitos y pecados, enceguecidos, etcétera, endurecidos. Pensar en que Cristo murió por todos para hacerlos salvables pero no salvos, en un sentido es atractivo esa digamos así, esta teoría o esta posición hipotética, hace a Dios un poco más atractivo. Pensar que Cristo murió por todos, de nuevo, nos atrae más porque parece que Dios es más justo, no hace discriminación. Bueno, murió por todos. Engrandece el amor de Dios. Yo puedo hablar, cuando presento el Evangelio, puedo hablar con toda sinceridad que Dios te ama, Dios te ama. Le puedo decir a cualquiera que yo no sé si lo es escogido o no es escogido. Digo, Dios te ama, murió en la cruz. Cristo murió por vos en la cruz. Dios te ama. Me hace sentir que Dios ama a Dios, a todos por igual. Digo, Dios ama a todo el mundo por igual, si creo que Cristo murió por todos. Logra en un sentido que la muerte de Cristo tenga más valor, porque paga por todos. Parece que tiene un valor universal, se extiende, digamos, el valor parece más grande porque se extiende a todos. Y el cuarto argumento de esto, que es para mí el más sólido, es que en muchos lugares la Biblia utiliza la palabra todos y la palabra mundo
de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ama tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y en muchos textos parece que hablara la palabra todos y la palabra mundo como de todos, sin excepción, de todas las personas. Y entonces creer que Cristo murió por todos parece que fuera lo que más armoniza con la Biblia. Bueno, ahora vamos construyendo de a poco, ¿sí? Me parece la forma de ir, como decíamos hoy, de ir entendiendo esto. Bueno, hagamos un pequeño paréntesis. Para ser considerado un evangélico, no importa de qué iglesia, evangélico, la palabra evangélico, tenemos que creer que la muerte de Cristo en la cruz es suficiente para expiar los pecados. Todos los evangélicos estamos de acuerdo que la muerte de Cristo en la cruz expía los pecados. Todos estamos de acuerdo que si Dios hubiese querido salvar a todas las personas, brindar salvación para toda la humanidad, no hubiera sido necesario hacer algo más aparte de la muerte de Cristo, ya está. Es suficiente, ¿verdad? No hace falta un sacrificio extra, nada. Con la muerte de Cristo alcanza y sobra para salvar a todos los seres humanos. Está claro eso. Nadie duda de eso. Es suficiente para todos. Pero también creemos que no todos van a ser salvos. Pero podría servir. Como decía una canción, una gota de sangre. Una gota de sangre solo de Cristo sería suficiente para salvar a todos. Porque es Dios, la segunda persona de la Trinidad, el que está muriendo en esa cruz. Y su sacrificio es, dice el libro de Hebreos, una vez y para siempre. Hizo perfectos a los santificados. Es único. No tiene ni comparación con los sacrificios del Antiguo Testamento que se tenían que hacer uno y otra vez y otra vez y otra vez. El sacrificio de Cristo es suficiente. Los evangélicos todos creemos en la eficacia de la muerte expiatoria de Cristo. Todos estamos de acuerdo en que solamente aquellos que creen en Cristo de forma verdadera, genuina, con fe verdadera, fe salvadora, tienen el pago de Cristo por el pecado aplicado a sus vidas. Por supuesto. Otra forma de decir esto es que todos estamos de acuerdo en que solo los elegidos son salvos. Ya dijimos, los arminianos también creen que hay personas elegidas, aunque fue según su presciencia. Ambos, todos los que somos evangélicos, creemos que se van a salvar todos los elegidos, aunque diferimos en cómo Dios elige, pero todos creemos que se van a ser salvos. En resumen, todos los evangélicos creemos que la muerte de Cristo es eficaz solo para los escogidos. No para toda la humanidad, sino todos serían salvos. En tercer lugar, todos los evangélicos estamos de acuerdo en que la oferta de salvación se hace a través de la presentación del Evangelio. Dios usa el Evangelio como un instrumento para que la persona responda en fe y arrepentimiento. Todos estamos de acuerdo en que la oferta del Evangelio se tiene que hacer a todos, no a algunos. Todos tienen que escuchar el Evangelio si fuera posible. Solo Dios sabe quiénes están escogidos y quiénes no. A todos hay que predicarles. En resumen, el Evangelio es para todas las personas, no solo para algunos. Dentro del mundo evangélico, que está de acuerdo en estos puntos, están estas dos posturas, dos posiciones en cuanto a lo que Dios se propuso hacer con la muerte de Cristo en la cruz. Y ambas posturas, escuchen esto, ambas posturas, no una de las dos, limitan el alcance de la expiación. No es que el calvinismo solo limita la redención, se llama redención limitada, la L del tulip. La otra posición también limita la redención. Y ahora lo voy a explicar. La intención de Dios al morir Cristo no fue salvar a todas las personas, sino todas serían salvas. Si creemos que la muerte de Cristo salva a todas las personas,
Creíamos en el universalismo, que todos al final se van a salvar. De manera que tenemos que limitar la muerte de Cristo en algún sentido. Escuchen, los arminianos piensan que la muerte de Cristo fue por todos, pero no todos van a ir al cielo. De manera que el valor de la muerte de Cristo es potencial, no real. Imagino yo, alguien ha imaginado, y es la forma buena de verlo, un puente bien ancho. Imagínate un puente pero súper ancho, donde todo el mundo puede cruzar al otro lado del río. Pero no llega, ese puente es bien ancho, pero no llega al otro lado del río. Falta completarlo para que una persona pase. Parece ilimitado el valor porque es bien ancho, pero es limitado porque no pasa de un lado al otro. Si no, todo el mundo sería salvo. Solo van a pasar los que aceptan ese sacrificio. La posición calvinista dice que la redención es limitada en el sentido de que solo Cristo murió por los escogidos. Solo pagó el pecado por los que se van a salvar, por los que Él escogió. Entonces el puente es más angosto, no es para todos, solo por algunos, pero el puente pasa de un lado al otro, del margen de ese río. La redención es limitada para los calvinistas en cuanto al alcance de quienes quiso salvar Dios, pero no en cuanto al valor de la muerte de Cristo. Para los arminianos, la redención es ilimitada en cuanto al alcance para todo el mundo, pero es limitada en cuanto al valor, porque es solo potencial el valor. Alguien tiene que hacer algo para que eso se cobre en forma eficaz, eficiente. Eso es para decir, esto todavía no resuelve nada, solo es para decir que no deberíamos discutir en este punto, pero vos estás limitando la muerte de Cristo, vos también. La única forma de no limitar la muerte de Cristo es decir que todo el mundo va a ir al cielo y que seamos universalistas, y no lo somos. Nadie de los que discute hoy piensa que todo el mundo va a ir al cielo. ¿Me siguen? ¿Razonamiento? Sí, correcto. La posición calvinista, entonces, de estos, por lo menos de estos 5 puntos, probablemente no de Calvino, pero sí de los que se llama el calvinismo, dice lo siguiente: Cristo murió con el propósito efectivo y cierto de salvar a personas de su pecado, pero dado que en realidad no todos son salvos, esto implica que murió solo por ciertas personas a quienes salvó, esto es, a quienes el Padre le había dado, o sea, sus escogidos. Cristo murió en la cruz solo por sus escogidos. Los textos que usa el calvinismo para defender esto, busquen por favor Juan capítulo 10, es el apóstol Juan, el mismo que dijo, y no solamente por los nuestros, sino por lo de todo el mundo, el mismo Juan escribe en su evangelio, Juan capítulo 10, Juan capítulo 10, versículo 11. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Versículo 15. Así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Está claro en el contexto que las ovejas somos los creyentes. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las arrebatará de la mano de mi Padre. Las ovejas somos nosotros, los creyentes, los que oímos la voz de Cristo y lo seguimos. Y Él da su vida por las ovejas, por los creyentes. Acá lo dice, explícitamente. Hechos capítulo 20, verso 28. Dice que Cristo murió por la iglesia solamente. Hechos 20, 28. Por tanto, dice Pablo, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre.
Romanos 8, 31 al 39. No voy a leer todos los versículos, es largo. Pero dice que Cristo fue entregado por todos nosotros, los creyentes, que claramente son los escogidos. Noten, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Verso 32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Ahí están los escogidos. Dios es el que justifica. Bueno, ahí en el contexto está claro que nosotros somos los escogidos de Dios. Dios no escatimó a su Hijo, sino lo entregó por nosotros, todos nosotros. 2 Corintios 5:15. Este texto usan ambas partes de esta discusión. 2 Corintios 5:15. Porque el amor de Cristo nos constriñe, nos aprieta, nos impulsa la idea, nos empuja, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron y por todos murió. Acá está hablando parecido a lo de Romanos 5:12, de que el Señor muere en lugar de otros, su sacrificio vicario. Uno muere por todos. Adán peca y en él todos morimos y pecamos. Luego por uno todos podemos ser revividos, digamos así. Acá lo que está diciendo Pablo es uno, en representación de muchos, muere por todos. Pensá por un momento, acá está la palabra todos. Acá, si seguimos el argumento de Pablo, no podemos hacer que todos signifique toda la humanidad. Porque noten cómo dice, uno, Cristo, muere por todos. En representación de todos. Y por todos murió, dice. Noten, dice. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto. Uno murió por todos, luego todos murieron. Si Cristo murió por toda la humanidad, entonces toda la humanidad murió. Está hablando de sentido espiritual. Murió en Cristo, porque se identificó con Cristo. Murió al pecado. Eso es lo que está diciendo. Porque murió Cristo por mis pecados, yo ya me identifico con Él, estoy muerto. Y por todo murió, dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De nuevo, no puede ser que acá todo signifique toda la humanidad, porque está hablando de la identificación de Cristo con los que Él salvó. Porque Cristo murió, yo ya no tengo que morir por mis pecados, porque Él murió en mi lugar. Yo muero simbólicamente en Él. Eso es lo que simboliza el bautismo. Cuando yo me sumerjo y dice Romanos 6, yo me identifico con la muerte de Cristo. Eso es lo que está hablando acá. De manera que ya yo morí, porque morí en Él, en su muerte. Y ahora vivo. Por eso dice, para que los que viven, después de haber muerto a mis pecados, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Está hablando acá de un grupo particular, que son los creyentes, que ahora viven para Cristo. El resto de la humanidad ni le importa, ni le interesa. Efesios 5:25 dice, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, de nuevo, por la iglesia. Efesios 5:25, en el contexto del matrimonio, ¿se acuerdan? Que los maridos debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Tito 2:14, quien se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Textos que muestran que Cristo murió por un grupo en particular. Hay otros. Cuando se le aparece el ángel a José, allá en Mateo dice que salvará a su pueblo de sus pecados. Llamará su nombre Jesús, que significa Salvador, porque salvará a su pueblo de sus pecados, etc. Y hay más. Con esto es suficiente. Las Escrituras, primer argumento teológico ya, la eficacia, el argumento de la eficacia. Las Escrituras dicen que Cristo vino a salvar, a rescatar, a buscar lo que se había perdido, a salvar. Si pensamos que la muerte de Cristo es potencial, entonces no salvó todavía a nadie. Solo vino a hacer posible la salvación, pero no es el Salvador actual, verdadero, hasta que alguien haga efectiva esa salvación. El argumento de la soberanía, si Cristo murió por todos
y con esto pagó por los pecados de todos. Entonces, debido a que Dios es soberano y su voluntad no puede ser frustrada, todos deberían ser salvos. Todos deberían serlo. Pero no todos son salvos. Y entonces debe ser el caso que Cristo no murió por todos, dicen en este argumento. El argumento ético: sería éticamente incorrecto que Dios responsabilice a las personas por pagar por su propio pecado a través del castigo eterno si Cristo ya ha pagado completamente por ellos. Esto para mí es serio. Imaginar personas en el infierno pagando por sus pecados cuando Cristo ya los pagó. No puedo entender. Y otro argumento interesante que alguien ha hecho, le llaman el argumento del pago integral. Si Cristo pagó por todos los pecados de todas las personas, entonces pagó por sus pecados de incredulidad también, entre todos los otros pecados. Si se paga por su pecado de incredulidad, entonces Dios no puede ser responsabilizado por la incredulidad de los incrédulos. Ya está pago eso. Pero sí Dios lo responsabiliza. Los responsabiliza, claro que sí. Bueno, a eso es lo que dicen los calvinistas. Analicemos rápido los arminianos y después concluyamos, ¿sí? Los arminianos dicen: Cristo murió con el propósito de pagar la pena por el pecado de todas las personas, haciendo posible que cualquiera y todos sean salvos. Dios ama a todos y quiere que todos sean salvos. En su amor por todos envió a Cristo a pagar por el pecado de todos. Sin embargo, la creencia en Cristo es necesaria para recibir los beneficios de la muerte de Cristo y ser salvo. El Evangelio debe ser predicado a todos, clarísimo, y al escuchar el Evangelio cualquiera puede venir porque Cristo murió por los pecados de todas las personas en el mundo. Es suficiente para todos la muerte de Cristo, pero eficiente, dicen, solo para los elegidos. Es universal en su provisión, pero particular en su aplicación. Solamente algunos van a ser salvos. Los textos que usan claves: 1 Timoteo 4:10. Me habían dado. Primera Timoteo 4:10. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué es eso? Mayormente de los que creen. Bueno, los arminianos usan la primera parte: el Salvador de todos los hombres, en el sentido que murió por todos. Y mayormente de los que creen, los que hacen efectivo esa muerte creyendo. Interesante. Bueno, los calvinistas interpretan esto diciendo: bueno, es el único Salvador que hay. Jesucristo, no hay otro Salvador. Hay un solo Salvador, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Si algún ser humano pensara en un Salvador, el único que hay es Cristo. Es el Salvador de todos los hombres, pero va a salvar solamente a los que creen. Así lo ven ellos. Segunda Pedro 2:1, y esto es muy serio. Muy serio. Segunda Pedro 2:1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Noten que dice que estas personas van a negar al Señor que los rescató. Es obvio que estas personas no son salvas, son falsos maestros. Y después sigue describiéndolos, van a perderse, pero dice acá que estas personas que se van a perder fueron rescatadas por el Señor y lo van a negar al Señor que los rescató. Bueno, es un tema más difícil de lo que a veces los arminianos reconocen acá, porque la palabra rescató es agorazo, que es la palabra redimió. O sea, acá más que nada, este texto podría apoyar la posición de la pérdida de la salvación, más que nada. Porque esta gente, aparentemente, según está acá leyéndolo así,
A primera vista, estas personas fueron rescatadas y ahora se van a perder, porque lo van a negar al que los rescató. ¿Me siguen? No es hora, después de todo un día, no es hora para tanto análisis, pero acá hay un problema que hay que resolver, por supuesto. Primera Juan 2:2 ya dijimos, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Texto que hace pensar que Cristo murió por todos. Primera Juan 4:14, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Juan. Es todo un tema para mí, primera Juan, porque es una de las palabras, Juan escribe con palabras favoritas, él le gusta usar palabras favoritas. La palabra vida, palabra favorita de Juan, creer, palabra favorita de Juan, permanecer, palabra favorita de Juan, y mundo, es una palabra favorita de Juan. En primera Juan la palabra mundo aparece 28 veces mundo. Y es cierto que en la Biblia a veces mundo significa todo el universo, a veces mundo significa las personas solamente. Tiene distintas, a veces significa el sistema satánico de maldad, el mundo. Eso es. Demas me desamparó yéndose al mundo, al sistema satánico de maldad. El príncipe de este mundo, el sistema satánico de maldad. Bueno, en 1 Juan, 28 veces se usa la palabra mundo, y de 26 de esas 28 veces se refiere a todos los seres humanos, según en mi entender. Entonces, ahí tenemos un problema, porque Juan está diciendo que Jesús es el Salvador de todos los seres humanos acá, todo el mundo, y también dice que es la propiciación de todos los seres humanos. Los calvinistas, en muchos textos de estos, dicen, bueno, mundo o todos se refiere a de cada raza, de cada pueblo y nación, pero no a todos los seres humanos. O sea, de todo el mundo, de todo el mundo va a agarrar, no solo los judíos ya, sino judíos y gentiles de todas partes del mundo. Y hacen decir en muchos de estos textos, y en muchos es lícito hacerlo, ahí vamos a ver uno, que mundo no se refiere a todos los seres humanos, sino a toda clase de seres humanos, ¿verdad? Pero acá en 1 Juan parece que se refiere a todo el mundo, por lo menos lo que yo veo. 1 Timoteo 2:6, y acá es el ejemplo que quiero mencionar. Porque hay un solo Dios, 1 Timoteo 2:6, y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. En rescate por todos. Ese es el pago por todos. Bueno, de nuevo, acá tenemos problemas y todos significa todos los seres humanos. Quiere decir que ya se ha pagado por cada uno de ellos. Pero el primer, digamos, el argumento más firme siempre para interpretar un texto no es el teológico, si puede o no puede ser, si coincide o no coincide con otros pasajes, sino con el contexto. Eso es lo que tenemos que ver. ¿Qué dice el contexto? Y en el contexto Pablo está diciendo que quiere que oren no solo por los creyentes, sino por todas las autoridades, por los que están en eminencia, por los reyes, por los que los persiguen, por los malvados, por quien sea. Los creyentes tenemos que orar. Oramos por nuestro presidente que a lo mejor practica la brujería, yo no sé. Oramos para que Dios lo ayude, que Dios los bendiga, para que vivamos quieta y reposadamente, dice, ¿verdad? Entonces, en ese contexto que está diciendo que tenemos que pensar y orar aún por las personas que se nos persiguen, dice, porque hay un solo Salvador y un solo mediador, que es Jesucristo. Y dice en ese contexto que se dio a sí mismo rescate por todos. Ahí todos, en el contexto, escuche esto, no es todos sin excepción, en el sentido de todos, sino todos sin distinción. No es todos sin excepción que se dio el rescate por toda la humanidad, sino sin distinción, por los que te aman a vos, por los que son de tu familia, por los que te persiguen, por los que gobiernan, toda clase de personas tenemos que orar. Y toda clase de personas Dios quiere salvar. Y ese es el cuadro que vemos allá en Apocalipsis, donde hay una multitud incontable de cada raza, de cada tribu, de cada nación. En ese sentido es todos, en este contexto claramente.
¿Sí? Juan 3:16, Romanos 5:8, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos, los pecadores en general, Romanos 5:8. Juan 3:16 ya lo conocen, de tal manera amó Dios al mundo. Ahí mundo, entiendo yo, es mundo, es todos. Y 1 Timoteo 2:4, ahí cerca de lo que vimos hoy, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Toda clase de personas, por eso debemos orar por todas las personas. Bueno, nos quedan, si fuera un videojuego, nos quedan ahí una liñita roja y ya se nos agota las baterías, ¿no? Entonces vamos a redondear esto lo mejor que podamos. Los arminianos usan estos argumentos teológicos principales, aparte de estos textos que mencioné. El argumento del amor universal de Dios. Si Dios realmente ama a todos por igual e imparcialmente, si realmente quiere que todos sean salvos, como dice, me salté ese texto, pero dice en 2 Pedro 3:9 que Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Si Dios realmente quiere eso, dicen ellos, es inconcebible e imposible que Él ofrezca a Cristo para pagar solo por el pecado de algunos. El amor universal de Dios requiere un pago universal, dicen ellos. En segundo lugar, el argumento de la oferta universal del Evangelio, y esto es algo que también para ellos es muy serio, y hay que tomarlo y analizarlo. Dado que la oferta de salvación es claramente dirigida a todas las personas, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura, etcétera, etcétera. Debe haber un pago realizado en nombre de aquellos a quienes se extiende la oferta del Evangelio. Si no se ha realizado ningún pago para los no escogidos, entonces no podemos decir con sinceridad, dicen ellos, a los no elegidos, junto con los elegidos, no podemos decir que Cristo murió por ellos. No podemos ofrecer con limpieza de corazón, con sinceridad, el Evangelio a todas las personas si no fue por todas las personas. Bueno, les digo lo que yo... De nuevo, no hay que decidir nada. Esto es lo que está, esta es la dificultad. Es muy interesante el debate. Parece, a algunos capaz que a usted le parece ofensivo, pero ahí está, es serio. Nadie está tratando de decir ninguna herejía de ningún lado. Hay una dificultad acá, seria, genuina. Hay textos de un lado y del otro. Hay que analizar esto y hay que tratar de resolverlo sin pensar que el otro es un malvado que quiere torcer la Biblia. No es eso. A mí me convence más siempre la posición que más da gloria a Dios. Yo creo que pensar que Cristo murió por los escogidos da más gloria a Dios. Y creo que coincide, por eso ayer también empezamos con Efesios, aquí hablando, coincide con lo que a Efesios 1 va diciendo. De cómo la Trinidad está involucrada en la salvación. El Padre escoge a algunos, el Hijo, en coordinación con el Padre, viene a ejecutar el plan de la salvación que Dios diseña. El Dios es el arquitecto que diseña todo este plan desde antes de fundar el mundo y envía al Hijo. Y el Hijo dice todo el tiempo que Él vino a no hacer su voluntad sino la del Padre. El Padre lo envía. Dios de tal manera amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Hijo viene a ejecutar el plan del Padre. Pero se nos dice que el Padre en Efesios nos escogió de antes de fundar el mundo. Entonces me parece que coincide pensar que el Hijo vino a ejecutar la voluntad del Padre, y Él lo enfatiza todo el tiempo, a morir por los mismos que el Padre escogió. Parece que está bien. Coordinadamente la Trinidad, trabajando. Y el Espíritu Santo, vamos a ver mañana, parece también acá en Efesios y en otros textos, que al final nos llama a la salvación, llama, como dice Juan, a los que el Padre me da, los que Él me trae, son los mismos que Él había escogido, por los cuales Cristo murió, los que el Espíritu Santo nos trae a la salvación. Y vemos ahí esa perfecta armonía de las tres personas de la Trinidad involucradas en el mismo propósito, no en distintos propósitos. Si Cristo murió por todos, pienso yo, y el Espíritu solo llama a los escogidos, el Padre escoge a algunos, Cristo muere por todos y el Espíritu solo llama a los escogidos. ¿Qué está haciendo el Hijo? ¿Por qué no coordina con el Padre y el Espíritu? Argumento mío. Entonces yo digo, creer que Cristo murió en un sentido, escúcheme esto, en un sentido solo por los escogidos me parece que es correcto.
Y los calvinistas tienen razón. Cristo pagó, expió solo los pecados de los que se van a salvar. No puede haber expiado por alguien que después se va a perder en el infierno. Porque su muerte es suficiente. Pero eso, desde mi punto de vista, no quiere decir que no pueda haber muerto a la vez que murió solo por los escogidos en un sentido. Cristo puede haber muerto en otro sentido por toda la humanidad. Porque en el Antiguo Testamento había varios tipos de sacrificios, distintos tipos de sacrificios. Y todos ellos, todos, no algunos, todos ellos, dice el libro de Hebreos, ya no es necesario hacerlos, porque todos ellos eran figura de lo que iba a ser Cristo en la cruz. ¿Verdad? Ya no hace falta más sacrificios. Y para mí es muy interesante también pensar en las distintas palabras que usa la Biblia. Usa la palabra redención, la palabra expiación y la palabra propiciación. Expiar el pecado es cubrirlo, sacarlo ya del medio. Expiar es algo muy serio, expiar el pecado ya está pagado todo, listo, ya está. Yo no puedo pensar que Cristo expió por los pecados de todas las personas, pero todos serían salvos. Propiciar el pecado es satisfacer o calmar la ira de Dios contra el pecador. Eso es propiciar. Y entiendo yo que Él, como dice 1 Juan 2:2, Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Que Cristo al morir en la cruz propició la ira de Dios. No para evitar una condenación eterna, sino para permitir que un enemigo de Dios siga habitando en el mundo de Dios. Para que un inconverso esté en este mundo, ya no en el cielo, en este mundo, tiene que haber un sacrificio también. Y me remito a Génesis, cuando Dios le dice a Adán, podés comer de todo árbol del huerto, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Porque de cierto que el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y come Adán, y Dios no lo mata a Adán físicamente, sino que mata a dos animales, y lo viste a Adán y la viste a Eva, y esos animales son propiciación para que Adán y Eva sigan vivos en el mundo de Dios. Los echa del huerto, por supuesto, pero para que sigan vivos en el mundo, porque el huerto era un lugar especial, pero el resto también es el mundo de Dios. Para que dos pecadores como Adán y Eva sigan viviendo en este mundo, hizo falta un sacrificio, que no tenía que ver tanto con la salvación de Adán y Eva, sino solamente para poder estar de nuevo delante de Dios, para aplacar la ira de Dios. Y eso sucede después con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel hace sacrificios para que Dios pueda seguir en medio de ellos, pero no quiere decir que todos los israelitas están en el cielo. Claro que no, porque la salvación siempre fue por fe. Creyó Dios a Abraham y le fue contado por justicia. Sin embargo, un montón de gente que está perdida, se hicieron sacrificios ahí en el templo y en el tabernáculo para poder seguir siendo el pueblo de Dios, para que la ira de Dios no los consuma. Pero aún así están perdidos. ¿Se entiende? Es lo que yo entiendo, aparentemente es lo que Calvino creía. Pero sí, al final no creo para nada lo que enseña la posición arminiana de que la muerte de Cristo nos hace a todos salvables. Me parece que ahí hay un problema teológico. Suena bastante bien, pero me parece que hay un tema serio en cuanto a quitarle, le agregamos, parece, valor a la muerte de Cristo porque es para todos, pero le quitamos eficacia a la muerte de Cristo. Le quitamos valor en ese sentido de lo que se logró ahí en la cruz. Como que la completo yo, otra vez, ahí de nuevo metemos al hombre, yo la completo, cuando yo tomo mi famosa decisión. No me parece. A mí no me parece que pueda ser posible. Pero, de nuevo, es tema esto es carne, digamos, carne sólida, pero me parece, por lo menos para mí es muy importante entender que ustedes entiendan estas cosas, para no dejarse asustar cuando alguien dice, ¿cómo vas a decir eso? Parece que está hablando de una herejía. No es todo tan simple. ¿Sí? No es todo tan simple. Bueno. Es importante esto, solo para terminar y terminar con un detalle devocional. Gálatas, capítulo 2, por favor. A propósito, yo no inventé esto que estoy diciendo,
Se le llama la posición esta de multipropósito de la muerte de Cristo, el multipropósito de la muerte de Cristo. Y dentro de las que pensamos esto hay distintas variaciones, Dios tuvo múltiples intenciones con la muerte de Cristo. Pero claramente, en un sentido, no estoy negando lo que dice el calvinismo, estoy aceptando. Cristo murió por los escogidos, nada más, para expiar sus pecados. Pero también en un sentido, como dicen en Mateo 5, que Dios hace salir el sol sobre justos e injustos. Para que exista lo que se llama la gracia común, tuvo que haber un sacrificio. Porque sería, en un sentido, por la ley de Dios sería algo injusto, porque la ley dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Y qué hacen tantos inconversos vivos en este mundo? Tiene que haber un sacrificio también para que esas personas sigan vivas y se cumpla la ley de Dios. Porque si no, tenemos que morir. Al pecar hay que morir. El sacrificio de Cristo entonces sirve para que Dios posponga el castigo cuando la persona muere y vaya al infierno y les deje seguir viviendo, extendiendo las oportunidades, como dice Pedro, para que escuchen el Evangelio. Bueno, en Gálatas, capítulo 2, verso 20. Escuchen, yo digo un poco así, tranquilo, en serio, que tomen su tiempo para analizar, pero esto son cosas, no son asuntos menores. No deberíamos ser perezosos en las cosas que tienen que ver con nuestra salvación. Ponete a estudiar, vale la pena, es precioso. Y es precioso que algún día llegues al convencimiento, como Pablo que dice acá, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en mi carne, dice Pablo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermoso. Hermoso pensar en nuestro Señor Jesucristo. Dejá ya de pensar en lo que vos hiciste, en tu decisión, si llenaste el papelito, si pasaste al frente, si levantaste la mano. No interesa todo eso. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pensá, por favor, en la salvación enorme que Dios te ha comprado, que Dios de antes de fundar el mundo pensaba en vos, que diseñó un plan y que el Hijo voluntariamente, amorosamente, gozosamente, dijo, yo voy, y vino, y enmudeció, no abrió su boca, ni se quejó de pensar que estaba muriendo para comprarnos salvación para vos y para mí. Por mí murió Cristo, me amó y murió por mí. Tremendo. Y mañana completamos este cuadro pensando en el Espíritu Santo, que también es precioso de pensar. No lo podemos ni comprender. Y todo eso puesto, toda esta belleza puesta con el telón de fondo negro de nuestra depravación. Ahí brilla ese diamante que es la gracia de Dios. La gracia de Dios. De punta a punta, Dios es el autor de nuestra salvación. Eso es precioso, demasiado hermoso. Damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias por esa gracia maravillosa, Dios, que has hecho tanto para salvarnos, tanto para rescatarnos. Te pedimos tu ayuda, Señor, para comprender estas verdades, para seguir investigando, buscando momentos de más tranquilidad, con más claridad en nuestra mente, no cansancio, podamos leer, meditar en tu palabra, profundizar, sabiendo que te honra a ti, Señor, que nos tomemos ese esfuerzo por comprenderte más a ti, por apreciar lo que has hecho, no para pelear, no para discutir, no con un espíritu contencioso, sino para adorarte como corresponde, como tú mereces, Señor, en espíritu y en verdad. Que tú nos ayudes, Dios, por favor, a ser humildes, pacientes, amorosos con los hermanos que aún no pueden entender, pero que por favor, nos des esa pasión por tu verdad, Señor, el amor a la verdad que has puesto en nuestro corazón cuando nos salvaste, Señor. Que no nos haga descansar hasta de entender, comprender qué es lo que tú has hecho y cómo lo has hecho, y de qué manera, Señor, y que eso nos lleve a adorarte de una manera más preciosa, más hermosa. Dios, por favor, te lo ruego. Ayuda a nuestros hermanos que pelean con celo auténtico porque piensan que tu verdad está siendo de alguna manera distorsionada. Que tú los bendigas, Señor, con luz también espiritual como a nosotros. Que les abras los ojos del entendimiento para que puedan comprender. Que a todos los que somos genuinos hijos tuyos, de uno y de otro lado,
tú nos des un celo por las almas que se pierden, que nos ayudes a estar unidos en nuestro esfuerzo por alcanzar a otros y no en pelearnos, que ya sabemos que te deshonra a ti, Señor. Por favor, ayúdanos, Dios, a tomar en serio tu verdad y no ser orgullosos, no usar la Biblia como un trampolín para ventilar nuestro orgullo, Señor, nuestra vanidad de que sabemos cosas maravillosas, solemnes, demasiado grandes, Señor, que no usemos jamás la teología, tu verdad, para exaltarnos a nosotros por encima de otros que saben menos, Dios, por favor, sino para regocijarnos en ti, para adorarte de corazón, de verdad, para edificar tu iglesia, para extender a otros tu mensaje de salvación, de la gracia, la preciosa gracia, asombrosa, sublime, gracia admirable, como cantamos siempre, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.